Jueves de la 23ª semana del tiempo ordinario. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 27 al 38. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: A los que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que les maldicen, oren por los que les injurian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, déjale también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que ellos los traten. Pues si aman solo a los que los aman, ¿qué mérito tienen? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen bien solo a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores lo hacen. Y si prestan solo cuando esperan cobrar, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. No, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada. Tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, que es bueno con los malvados y desagradecidos. Sean compasivos como su Padre es compasivo. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. La medida que usen, la usarán con ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy día, San Lucas nos presenta a nuestro Señor Jesucristo haciéndonos unas propuestas que son muy exigentes. Más aún diríamos revolucionarias. En ese momento y a lo largo de los siglos y más aún ahora. San Lucas presenta a nuestro Señor diciendo: a los que me escuchan les digo. Primero llama la atención nuestro Señor, llama nuestra atención para que lo escuchemos. Más aún, podríamos decir que nos deja libertad si queremos escucharlo o no, como diciendo: a los que quieran escucharme les digo, a los que me escuchan les digo. Se supone que escuchar a Él poniendo atención a lo que nos va a decir. Recordamos aquí cómo la escucha a lo largo de toda la Sagrada Escritura es muy importante. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, constantemente Dios, cuando se dirigía al pueblo de Israel, su pueblo, su hijo, empezaba diciendo: escucha Israel, escucha Israel. En el Nuevo Testamento hemos escuchado cómo Dios Padre, en esas teofanías, en esas manifestaciones grandiosas como son el bautismo del Señor y la transfiguración, dice: este es mi Hijo, mi amado, mi predilecto, escúchenlo. Dios Padre manda escuchar a Jesucristo. La Virgen Santísima también pide que le escuchemos a Él. Recordarán en las bodas de Caná, la Virgen se ha dado cuenta que no hay vino, le dice a Jesús: no tienen vino. Nuestro Señor le responde un poco con aparente indiferencia: ¿qué nos va a ti y a mí? No ha llegado mi hora, le va a decir. Y la Virgen, por toda respuesta, va a indicar a los sirvientes de esa casa: hagan lo que Él les diga. En otras palabras, escúchenlo
escuchen lo que Él les va a decir, escuchen sus indicaciones. Escuchar. Incluso cuando San Pablo habla de la obediencia de la fe, cuando San Pablo habla de la obediencia de la fe, está hablando en primer lugar que para obedecer hace falta escuchar, porque precisamente la palabra obedecer, esa terminología, ese término proviene del latín audire, es decir, poner en práctica la escucha para poder obedecer bien. Pues aquí nuestro Señor, ya sus primeras palabras son muy significativas. A los que me escuchan les digo, a los que están dispuestos a escucharme y a cumplir. En otra ocasión, nuestro Señor había dicho, cuando alguien había alabado a la Virgen Santísima, bendito el vientre que te llevó y los pechos que te criaron, nuestro Señor había contestado mejor, bienaventurado el que escucha la palabra de Dios y la cumple. Escuchar y cumplir. Pues decíamos que ya las primeras palabras del Evangelio de hoy son muy significativas. A los que me escuchan les digo, es decir, a los que están dispuestos a escucharme con atención y querer cumplir lo que les voy a decir, porque lo que les voy a decir es algo muy duro, muy fuerte, muy revolucionario. Y efectivamente nuestro Señor empieza diciendo, amen a sus enemigos. Ese mandato de nuestro Señor, esa palabra de nuestro Señor, en esos momentos debieron chocar profundamente a sus oyentes. Amen a sus enemigos. Podemos pensar en quienes la escuchaban, que seguramente en su gran mayoría, si no todos, eran judíos, del pueblo judío, el pueblo que en ese momento estaba sometido al Imperio Romano. El Imperio Romano era el enemigo. Y nuestro Señor les va a decir, amen a sus enemigos. El pueblo judío que había pasado sometido bajo diferentes imperios o civilizaciones, el imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio persa, el imperio griego, y ahora en el tiempo del Señor estaban sometidos al imperio romano y siempre, por lo tanto, sometidos a los enemigos. Y nuestro Señor empieza diciendo, amen a sus enemigos. Amen a sus enemigos. Debió causar una tremenda impresión estas palabras de nuestro Señor y quizá críticas y murmuraciones. Pues eso sigue siendo actual. No es fácil. Pero nuestro Señor va a seguir con sus orientaciones. Hagan el bien a los que les odian. Hagan el bien a los que les odian. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo poder practicar esta exigencia tan fuerte, tan grande? Y sin embargo, estamos en el centro del distintivo del cristianismo. Es lo que va a distinguir a la fe cristiana. Es la nueva ley que nos trae nuestro Señor Jesucristo. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado, los unos a los otros, a todos, no solamente, como lo dirá más adelante nuestro Señor, a los que nos hacen el bien, sino a todos. Es el distintivo del cristiano, hacer el bien. Y nuestro Señor lo dice aquí, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que les maldicen, responder con una bendición las maldiciones, los malos deseos, las malas intenciones. Recen, oren por los que les injurian. Ya con estas 4 indicaciones, amar a los enemigos, hacer el bien a los que nos odian, bendecir a los que nos maldicen, orar por los que nos injurian. Tenemos para estar constantemente invocando a Dios su gracia. Y aquí está precisamente la fuente que hace posible el cumplimiento de
este mandato del Señor, de estos mandatos del Señor. La gracia santificante, que no es otra cosa que el mismo Cristo. Cristo es la fuente de la gracia. Él hace posible que estas prescripciones de nuestro Señor, estos mandatos de nuestro Señor, pues el cristiano, el ser humano, la persona, podamos cumplirlo. Y siguen las indicaciones del Señor, pero todos van en esa línea. Más adelante va a decir algo que en San Mateo también lo dice y se le califica como la regla de oro. Traten a los demás como quieren que ellos les traten. La regla de oro. Traten a los demás como quieren que ellos les traten. ¿Cómo queremos nosotros que nos traten los demás? Pues nadie en su sano juicio querrá que los demás le traten mal. Pues queremos todos que todos nos traten bien, en la medida de lo posible. Pues de esa misma manera tratar a los demás, y Jesucristo lo dice de una manera muy sencilla: traten a los demás como quieren que ellos les traten. Y después sigue insistiendo en ese amor a todos, porque si aman solo a los que les aman, ¿qué mérito tienen? Y aquí efectivamente nuestro Señor pone la cuestión del mérito. Pues amar a los que nos aman. Nuestro Señor va a decir, eso no tiene ningún mérito. Los pecadores también aman a los que los aman. ¿Qué mérito tiene hacer el bien a los que nos hacen el bien? Eso también lo hacen los pecadores, dice nuestro Señor. Entonces, y vuelve a insistir más adelante en el amor a los enemigos. No, dice nuestro Señor, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada. Y luego va a hablar de la recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, que es bueno con los malvados y desagradecidos. Pone como fundamento a Dios mismo, que es bueno con todos, empezando pues por la misma, los bienes que nos da Dios, sin distinguir si alguien es bueno o malo. Pensemos, por ejemplo, en el bien del agua. La lluvia, los ríos, se benefician del agua, por ejemplo, del río. Los agricultores, aunque un agricultor sea pues un ateo y de repente el otro agricultor sea un creyente, igual el agua que da Dios les beneficia a todos. Y podríamos poner todos los ejemplos en este caso de la naturaleza. Después nuestro Señor va a hablar de esa actitud que forma parte pues de esa forma de expresar el cariño, el amor, como es la compasión. Sean compasivos como su Padre es compasivo. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Prácticamente estas palabras, estas expresiones de nuestro Señor no necesitan ninguna explicación. Hay que mantenerlas tal como las dijo nuestro Señor, de esa forma tan clara y a la vez tan imperativa. Sed compasivos, no juzguen, no condenen, perdonen, den. Y todo esto pues es una invitación a dar una mirada a nuestra vida, a nuestros actos, a nuestros pensamientos, cómo nos estamos rigiendo con esto que es el núcleo del cristianismo, lo que distingue el amor a los demás. Y decíamos hace un momento que todo esto es posible únicamente con la gracia santificante, con ese recurso, por lo tanto, a nuestro Señor Jesucristo. Él es el que hace posible
todo esto. Por eso, este Evangelio es una invitación a mirar nuestra vida cristiana, a mirar nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestras actitudes y ver si los estamos dirigiendo precisamente con estas orientaciones que nos ha dado nuestro Señor, y sobre todo si estamos recurriendo a Él mismo, la gracia santificante, la fuente de la gracia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.